Cuando vi la gran tormenta en camino, pensé, oh, no, otra vez no. Siempre. Tenemos tormentas de nieve la noche de nuestro debate, pero este año llegó un día antes. Así que, Dios es muy amable. Es un gran honor para mí poder darle la bienvenida a nuestro noveno gran debate anual que cada año se celebra en honor a Santo Tomás de Aquino en su festividad. Nos gusta reunir a algunos de los más grandes pensadores de nuestro tiempo para hablar sobre algunos de los temas más pertinentes de nuestro tiempo. Soy el padre Peter Massen y soy el pastor del Centro Católico St. Thomas Keynes. Esta noche nuestro evento es organizado por el Instituto Aquinas para el Pensamiento Católico, que es la rama intelectual de nuestro ministerio aquí en CIU. El Instituto Aquinas para el Pensamiento Católico tiene como su objetivo es mantener la tradición intelectual católica en diálogo con la CEU y la comunidad de Boulder en general. Me complace que esta noche realmente sea una noche con entradas agotadas con muchas personas que desearían poder estar aquí pero no lo están. Parece que tenemos un par de asientos para que podamos realmente ser capaces para dar cabida a todos. Es realmente una alegría dar la bienvenida a una comunidad tan diversa a este diálogo. Esta noche, en vista de la diversidad que estamos experimentando esta noche, pido que mantengamos la sencillez para que cuando entremos en el momento de preguntas y respuestas, que permanezcamos en un diálogo intelectual honesto y directo, sin recurrir a ataques, sin recurrir a nada que pueda considerarse ofensivo en el lenguaje, así que aprecio todo eso. Esta noche nuestra pregunta: música, ¿la religión es buena o mala para la sociedad? Responder afirmativamente esta noche será profesor James Gaston. Profesor James Gaston es el director fundador del programa de Humanidades y Cultura Católica y profesor asociado de Historia en la Universidad Franciscana de Steubenville. El programa HCC es un desafiante programa de artes liberales de 4 años inspirado en parte por la visión del destacado historiador católico. El profesor Gaston concibió y enseña todos los cursos de Humanidades Integrales y Cultura Católica, así como los cursos de Pensamiento Político Católico, Geografía e Historia. Tiene una maestría en Historia de la Universidad Estatal de Nueva York, en Cortland, y realizó su trabajo de doctorado en Historia Intelectual Europea y Historiografía de los siglos XIX y XX en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, con un enfoque en la historia y la filosofía de la geografía. Antes de unirse a la facultad de la Universidad Franciscana, fue director del programa de conferencias para el Instituto de Estudios Interuniversitarios. Es miembro de múltiples asociaciones académicas y es el presidente de la Sociedad de Cultura Cristiana y editor de su publicación, The Dawson Newsletter. Responderá esta tarde negativamente el profesor Michael Hume. El profesor Michael Hume recibió su licenciatura en la Universidad de California en Berkeley en 1992 y su doctorado en filosofía en la Universidad de Rutgers en 1998. Desde entonces ha trabajado en la Universidad de Colorado, donde obtuvo la titularidad en 2005. Profesor de humor. Ha impartido cursos de ética, filosofía social, lógica, epistemología, filosofía de la ciencia y métodos. Ha escrito más de 50 artículos académicos sobre temas de epistemología, ética, metaética, metafísica y filosofía política. También ha escrito 3 libros, El escepticismo y el velo de la percepción en 2001. Intuición ética. Intuicionismo. 2005 y el problema de la autoridad política. En 2013. Con otra historia próxima y hablado ampliamente sobre varios temas filosóficos y políticos, el formato para el debate de esta noche será cada representante tendrá 20 minutos para presentar cada uno. Luego tendremos 10 minutos para ofrecer una refutación. A continuación, cada invasor podrá hacer una pregunta al otro. Después de eso habrá 25 minutos para preguntas de la audiencia. Después de concluir habrá 5 minutos para que cada uno de ellos ofrezca comentarios finales. Es un honor para mí. Comenzaremos.
esta novena conferencia anual invitando al profesor Gastón a que nos dé inicio. Bien, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a la Universidad de Colorado. Es un placer estar aquí. Y lo digo en serio, es un placer desde muy temprano en mi vida. Desde el momento en que comencé a tomarme en serio la vida intelectual. Mi actitud siempre ha sido la de un buscador de la verdad. Y es precisamente en ese espíritu que vengo a compartir con ustedes esta noche. Nuestra búsqueda de la verdad. El tema de nuestra búsqueda esta noche se refiere al tema de religión y sociedad. Ahora supongo que no estamos reunidos aquí solo como ejercicio teórico. Así que planeo plantearles positivamente su consideración sobre ¿por qué la religión es buena? ¿Cuál religión es mejor y en qué sociedad se encarna plenamente? Quiero decir, si van a asumir la responsabilidad, también podrían plantearnos la pregunta que tenemos ante nosotros. ¿La religión es buena o mala para la sociedad? Mi argumento es simple, la religión no solo es buena para la sociedad, es esencial para la sociedad. ¿Por qué? Porque la respuesta es simple, la religión es buena y, por lo tanto, esencial para la sociedad debido a todos ustedes. Cada uno de ustedes, cada ser humano pasado, presente y futuro. El futuro, por su propia naturaleza, como ser humano debe buscar el sentido de la vida. Cada uno debe buscar a través de la verdad el autoconocimiento, la excelencia, la felicidad a Dios, es cierto que diferimos en lo que pensamos que consiste esa felicidad. No obstante, buscamos y buscamos hasta que morimos. Mi viaje comenzó en serio durante mis años universitarios a principios de los años 1970. Como algunos de ustedes recordarán, fue alrededor del periodo estridente de transición cultural marcado por una investigación intensa y multifacética de francamente todo. Sin embargo, a diferencia de varios de mis amigos, mi odisea personal finalmente me permitió por un camino menos transitado, o debería decir por un camino viejo y muy transitado. Y ese camino me llevó alrededor y acerca de volver a la religión. En particular la religión católica romana, y a una apreciación cada vez mayor de Occidente y los Estados Unidos de América. Y esto es lo que descubrí en el camino, la religión es simplemente un nombre genérico para la búsqueda de la felicidad. Técnicamente, la palabra significa restringir o atar. Del latín liger, la raíz de ley y legislación. Porque uno debe estar dispuesto a ser restringido y atado en la religión. Porque las prácticas o métodos correctos de la religión constituyen la forma de vida moral o los medios por los cuales buscamos la felicidad prometida. Por esa religión dada, note la palabra seguir. Las enseñanzas, doctrinas o principios que una religión propaga constituyen el fin, la meta, es decir, la felicidad que buscamos. Pero debemos perseguirla. Si poseemos la felicidad, la búsqueda no tendría sentido y francamente sería innecesaria, pero hay muy pocos en la historia está en esta sala y cree que posee la felicidad verdadera y plena. Por lo que la religión significa una visión de la vida que proporciona a sus seguidores una noción de su verdadero fin, la verdadera felicidad, y la forma de vida necesaria para perseguirla y, con suerte, finalmente obtenerla. Ahora las cosas se ponen difíciles. Un poco más complejo. Bueno, yo diría que en realidad hay dos tipos de religión. La primera es la famosa Christopher Dawson, acertadamente llamados los grandes caminos espirituales de la humanidad. Miles de millones y miles de millones de personas han recorrido y continúan recorriendo estos caminos. Reconocemos las religiones fácilmente porque siguen las enseñanzas de los profetas hebreos y los filósofos griegos, Buda, los autores de los Upanishads, Confucio y Lao-Tzu. Todas estas religiones principales y una plétora de religiones menores comparten un tema común. A saber, que creen que el fin de la felicidad del hombre se encuentra de alguna manera en el reino espiritual o metafísico. En otras palabras, la felicidad no se encuentra en los medios y fines materiales. Es principalmente un esfuerzo filosófico espiritual y correctamente entendido. El segundo tipo de religión se centra en algún aspecto del reino material. Es
Cierto que algunas de estas religiones son espirituales, pero son materiales en el sentido de que las fuerzas invisibles que adoran están encarnadas en cosas materiales, plantas o animales locales o incluso en la tierra misma. Su forma de vida religiosa está arraigada en su entorno local y son ferozmente leales y protectores de su territorio sagrado, sus dioses y su cultura que está íntimamente ligada a ellos. Pero el tipo de religiones materialistas que realmente preocupante en general, somos más modernos que en Occidente. Reconocemos estas religiones principalmente porque su nombre termina en ismo. Entre este panteón incluiríamos las siguientes: humanismo, escepticismo, empirismo, racionalismo, absolutismo, sadismo, capitalismo, industrialismo, romanticismo, liberalismo, científicos y realismo, naturalismo, utilitarismo, positivismo, socialismo, marxismo, comunismo, fascismo, nacionalismo. Y aún ahora el internacionalismo y cosas por el estilo. Constituyen, de una forma u otra, una religión. Porque cada una proporciona su adhesión a la noción de su verdadero fin, la verdadera felicidad y la forma de vida necesaria para perseguir y, en última instancia, obtener este tipo de felicidad se deriva de la física, control del hombre, el estudio de la cantidad o más a menudo de la distribución y por lo tanto la posesión y disfrute de las cosas materiales. Ahora ambos tipos de religión, la basada en lo espiritual o metafísica, cualquier otra basada en lo material, comparten un atributo fundamental común. Ambos creen que lo que conduce uno para su felicidad es bueno y lo que lo aleja de su felicidad es malo. De ahí que en cierto sentido el debate de esta noche. Pero la pregunta no es realmente si la religión es buena o mala para la sociedad. Porque, como vemos, la religión de hecho da dirección y la propia estructura de vivir en sociedad. La verdadera pregunta es: ¿qué religión es mejor para la sociedad? Pero antes de poder responder a esa pregunta, creo que debemos aclarar lo que queremos decir con una sociedad. Una sociedad es una unión permanente de dos o más personas que luchan por un bien común. Actividad cooperativa. Permítanme repetir que una sociedad es una unión permanente de dos o más personas que luchan por un bien común. Mediante la actividad cooperativa el hombre busca perfeccionarse a sí mismo. En otras palabras, y como observó Aristóteles, el hombre es por naturaleza un ser social. Necesitamos de otros para perfeccionarnos. Esa es, en esencia, la razón por la que creo que todos estamos aquí esta noche. Aprendemos unos de otros mientras debatimos y compartimos nuestras visiones de la felicidad, y lo hacemos como algo normal en nuestra vida diaria y, a veces, en instituciones especiales dedicadas a la búsqueda, como universidades como los bolos. Pero para tener una sociedad debe haber un acuerdo sobre nuestro objetivo común, de lo contrario no podemos perseguirlo. Sin un fin común, no podemos desarrollar una forma de vida común, una sociedad a la que nos vinculemos en nuestro intento continuo de encontrar y ganar felicidad. Sin los demás, nuestra perfección estaría circunscrita por nuestra propia existencia subjetiva individual. Estaríamos solos. Y a menos que seas de hecho perfecto, probablemente muy infelizmente solo. Entonces, ¿qué religión nos ofrece la mejor noción de felicidad y los medios sociales para alcanzarla? Bueno, eso depende de tu noción de felicidad, pero se observa que hay dos enfoques generales. Veámoslos uno a la vez. Si crees que la felicidad se encuentra en lo material, yo diría que no se puede construir una sociedad verdadera. En el mejor de los casos se desarrollará una cultura limitada. Esto se debe a que el modo de vida común, centrado principalmente en lo material, debe en sí mismo limitarse a ello. Y, además, los fines materiales son casi múltiples. En el periodo moderno, los tres principales enfoques religiosos materialistas generales que han dado sentido a la sociedad han sido la geografía y la naturaleza. Piense en el nacionalismo de la Revolución Francesa, todo vino con eso. O el segundo gran tema general ha sido el del trabajo. Piense en el comunismo, o el tercer gran tema general ha sido el del trabajo. Tema general. Raza. Piense en el fascismo. Y continúe agregando a esta lista otras muchas culturas basadas en alguna cualidad material especial o aspecto de nuestra vida o estilo de vida humano.
El punto es que todas y cada una de estas religiones las dividen y las colocan en competencia por sus diversas nociones de felicidad. De hecho, hemos librado guerras sobre tales nociones de felicidad y hoy las batallas continúan, aunque en su mayoría en una escala menor. En Occidente en particular, ya no tenemos realmente una sociedad, sino más bien tenemos una amalgama de culturas materialistas en competencia con aquellos que sostienen una visión metafísica más espiritual de la realidad. Los ganadores de esta competencia, podríamos decir, los sobrevivientes son aquellos cultos que demuestran ser los organizadores y grupos de presión más aptos, pero a lo largo del camino nuestra sociedad se convierte cada vez más en un espacio basado en el principio de diversidad y conflicto, y no se puede crear unidad basada en el principio de multiplicidad. Debe haber algo verdaderamente común al todo. Por lo tanto, nuestra sociedad se está convirtiendo rápidamente en una sociedad que no es sociedad en absoluto, ya que se desgarra en los ámbitos cultural y político. En contraste, el segundo punto es que si crees que la felicidad se encuentra en un fin metafísico espiritual, tienes una buena oportunidad de desarrollarla y mantener una sociedad y una quizás más o menos pacífica. ¿Por qué? Porque tales fines conceptuales, en lugar de posesiones o actividades materiales, ofrecen una visión moral común de la felicidad. Y luego una unidad fundacional para un grupo más extenso e inclusivo, una sociedad. Pero estos principalmente espirituales, las religiones también tienen una debilidad importante. Todas ellas. Es cierto que tales religiones se adhieren a un resultado no material, sin embargo, como sus contrapartes materialistas, creen que generalmente solo hay una manera de alcanzar el fin, una manera general de vivir la vida, porque vinculan a los hombres no solo a una visión idéntica de la felicidad, sino también a un medio idéntico para alcanzarla. Todas las principales religiones espirituales, como la religión materialista, todos tenemos y seguimos necesitando uniformidad cultural. Todas menos una. La única religión que me ofrece un fin espiritual común o una visión de la felicidad, sin respetar simultáneamente la diversidad de la persona en la vida humana, es el cristianismo. Y en particular el catolicismo romano. Esta visión fluye del misterio de la encarnación, un tema que está más allá de nuestro alcance en este momento. Sin embargo, en lo que respecta al tema de la religión en la sociedad, podemos resumirlo en el siguiente pronunciamiento breve pero sorprendente dado por Cristo: dad al César lo que es necesario. César y a Dios las cosas que son de Dios. Simplemente reconocemos el problema de la uniformidad cultural. Y en este caso en Cristo es el mismo problema, como recordarás. Si Cristo concede descendencia a la autoridad del Estado romano, está en desacuerdo con la visión religiosa judía de la felicidad. Si Cristo concede así, Cristo no concede autoridad romana, está en desacuerdo con el nacionalismo y las culturas judías. Los escribas y los fariseos pensaban ganar de cualquier manera, ya que dividen y conquistan el compromiso de sus seguidores con su nueva sociedad fundada, pero Cristo responde a eso, confirmando sorprendentemente la lealtad simultánea a ambos reinos. Pero ¿qué significa realmente este pronunciamiento para nosotros? Lo que Cristo nos está revelando es que la búsqueda espiritual de la felicidad no se encuentra en ninguna forma de vida cultural uniforme en particular o en una manera manual de perseguirla, pero no se equivoquen al respecto. Él enseña claramente que hay una forma verdaderamente última de felicidad, la vida al final con Él. Pero no profunda, porque Dios creó a todos los hombres en la visión cristiana. Cada hombre es verdaderamente igual al otro debido a su naturaleza humana, metafísica, espiritual. Y nuevamente esta igualdad basada en un autor de todos nosotros es el verdadero fundamento de los derechos humanos y civiles. Y en tercer lugar, tenga en cuenta especialmente que esta noción de esta creación por Dios incluye el don del libre albedrío, que trae consigo nuestra búsqueda personal necesaria de la felicidad. Estamos discutiendo esta noche que Dios es nuestro principio y nuestro fin, y por tanto el verdadero fundamento de la sociedad, pero una sociedad de inspiración cristiana no tiene por qué destruir la diversidad material, la expresión cultural local
El modo de vida por el cual cada uno de nosotros o grupos de nosotros lo buscamos en el tiempo y el lugar, de modo que los hombres son iguales en naturaleza pero no en la realidad de su binariedad, atributos o entorno natural, histórico o cultural. Entonces, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo resuelve Dios este problema? Él proporciona a todos los hombres el fin común o la felicidad, nos otorga a cada uno de nosotros una dignidad igual como personas humanas y honra nuestra peregrinación individual de libre voluntad de regreso a Él. En otros, en una sociedad cristiana, la noción de felicidad es común a todos. Pero la manera de buscarla se deja a cada uno de nosotros, ya que adaptamos nuestra búsqueda como debemos a nuestra propia singularidad material y contexto. En términos políticos, esto es simultáneamente. La interpretación simultánea de Dios en César significa la separación de la Iglesia, y el Estado en el lenguaje más común significa nuestra búsqueda del único Dios verdadero para la felicidad, y significa que cuando buscamos, nuestra búsqueda no debe verse obstaculizada por otros, por la sociedad. Sorprendentemente, la mayoría de las personas no se dan cuenta de que no ninguna otra religión en el mundo ha separado jamás los dos reinos. Los líderes religiosos siempre han sido simultáneamente los líderes políticos. Todas las demás religiones han sido y siguen siendo el cristianismo teocrático sigue siendo centrado, dicho de otra manera, el cristianismo, por lo tanto, sostiene que hay un límite más allá del cual el Estado o la sociedad no pueden proceder sin violar violentamente la conciencia y la libertad del hombre. Si lo hace, este es el punto, la dignidad personal del hombre se degrada porque su dignidad personal es degradada. La búsqueda de la felicidad se ve frustrada. No se puede construir una sociedad sin consenso, y ese consentimiento debe darse libremente y vivirse libremente a la luz del único fin verdadero del hombre. Música. Aún así, no debemos considerar que no hay ninguna relación entre la religión cristiana y el estilo de vida cristiano. Como nos dice San Pablo, muéstrame un hombre de fe y te mostraré un hombre de buenas obras. Música. En resumen, cada uno de nosotros debe conformar su vida a la verdad. Y si bien hay muchos caminos para lograrlo, no son ilimitadas. Cada uno debe formar adecuadamente su conciencia y luego perseguir prudentemente con otros en la sociedad aquellas buenas obras que esperamos nos lleven a la felicidad, a Dios mismo. Y permítanme agregar que decimos esperanza, si bien el cristianismo ha traído mucho bien, también ha cometido errores. Como cualquier religión, el objetivo final es bueno, pero debemos apoyarnos unos a otros, aprender unos de otros y con suerte olvidar y perdonarnos unos a otros mientras encontramos nuestro camino. Esto me lleva a mi consideración final, es decir, la pregunta de cuál es la mejor sociedad. Yo diría que los Estados Unidos de América son una de las mejores, al menos por el momento. Tenga en cuenta que dije mejor, no dije perfecto. No existe una sociedad perfecta, nunca lo será. El camino que nuestro país ha encontrado no ha sido fácil. De hecho, ha abarcado todas las principales batallas por la dignidad humana que caracterizan la historia de Occidente y la humanidad en general, pero ha demostrado ser bastante bueno en comparación con otros. ¿Por qué Estados Unidos? Debido a su religión cristiana fundadora y sus principios políticos, ya que la sociedad que ha engendrado ha reconocido y buscado proteger su libertad durante mucho tiempo, para emprender la búsqueda de la felicidad. Y para concluir con todo lo que se ha dicho aquí, sugeriría que reflexionemos una vez más sobre las palabras clave de apertura de la Declaración de Independencia de nuestro país, la separación de nuestro país del Estado autoritario de Gran Bretaña. Gran Bretaña. Espero que esto no sea por alguna razón patriótica. Piensa en todo lo que he dicho, lo que has estado considerando, y escuchen este documento. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han ligado a otro y asuma entre los poderes de la tierra la posición separada e igual que le corresponde por las leyes de la naturaleza y por la voluntad de la naturaleza, Dios les conceda
Un respeto decente y digno a las opiniones de la humanidad exigido que declaren las causas que los impulsan a la separación. Consideramos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables. No vienen de este estado, vienen de Dios, que entre estos están la vida, la libertad y las búsquedas. No la promesa, la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos los gobiernos son instituidos. Nosotros, ellos no nos instituyen a nosotros, nosotros los instituimos a ellos. Los gobiernos son instituidos entre los hombres, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento del gobierno, de que cuando cualquier forma de gobierno se torna destructiva para estos fines, es derecho del pueblo alterarla o abolirla. Su derecho es hacerlo e instituir un nuevo gobierno. Su fundación en tales principios, y organizando sus poderes en la forma que les parezca más probable que afecte su seguridad y felicidad. En alguna forma no hay religión, no hay sociedad, no hay cristianismo, no hay separación entre iglesia y Estado, no hay separación, no hay derecho personal a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La religión no solo es buena, es esencial para la sociedad. Y para usted, gracias. Hablé sobre si la religión es buena para la sociedad. Tengo algunas advertencias, ya sabes. Primero, no creo que esta pregunta pueda responderse seriamente aquí, en este formato y en este momento, porque la religión afecta a muchas cosas diferentes, por lo que casi todos los aspectos de la vida humana, en la vida, la religión puede tener un efecto sobre ella. Y para poder responder si la religión es buena o mala en general, hay que estudiar todos los efectos que puede tener sobre cientos de cosas diferentes. Tendría que hacer estudios empíricos que se llevan a cabo desde hace años. Bueno, no es que yo aparezca y hable durante 20 minutos. Bueno, no puedes responder esto de manera decisiva. Pero de todos modos, las cosas principales, los mayores efectos estarían en las cosas que son inherentemente impredecibles. Los efectos más importantes de la religión serían sus efectos sobre el desarrollo general de la cultura de una sociedad. Y eso es algo que es inherentemente impredecible. Nadie tiene una buena teoría para predecirlo, así que en realidad, la respuesta honesta a la pregunta del título sería no sé, nadie lo sabe, pero de todos modos voy a seguir hablando sobre lo que veo como los mayores costos que la religión compone. Bien, el primero de estos es que la religión tiene esta tendencia a causar o exacerbar los conflictos humanos. Así que esta es solo una lista de algunos conflictos religiosos famosos, inspirados religiosamente. Está la cruzada, que duró algo así como 500 años. O espera 400 años. Un conflicto entre cristianos en Europa y musulmanes en Oriente Medio. Hubo guerras religiosas europeas que duraron más de 100 años. Básicamente, hubo diferentes interpretaciones del cristianismo en diferentes países de Europa. Hay terroristas islámicos contemporáneos que son, ya sabes, en parte motivados por la religión. Está Al-Qaeda, ISIS, etc. Está el infame conflicto sunita-chiita que se remonta a siglos atrás y sigue siendo un problema en Oriente Medio hoy en día. Y, por supuesto, está el famoso conflicto árabe-israelí. Y quiero decir que no tengo estadísticas sobre cuántas personas han muerto o cuántos conflictos han sido causados por la religión, pero ha sido una cantidad sustancial. Y quiero señalar en este punto que creo que la dimensión religiosa hace que sea más difícil resolver conflictos, por lo que en realidad hay estudios psicológicos sobre esto que indican que los conflictos que se basan en el interés propio son más fáciles de resolver que los conflictos que se basan en la moral o en puntos de principio. En términos generales, las diferencias filosóficas incluyen las diferencias religiosas. La razón de
Esto es que cuando las personas simplemente tienen intereses en conflicto están más dispuestas a hacer concesiones si es solo una cuestión de mis intereses contra los tuyos, entonces tiene sentido que renuncie a algo para llevarme bien, pero sí creo que es una cuestión de principios. Tengo este principio moral o tengo este sistema de creencias espirituales y tendría que comprometerme a estar menos dispuesto a hacer eso, y los estudios indican que esto es cierto, que lleva más tiempo resolver un conflicto o que hay una menor posibilidad de resolver un conflicto si las personas tienen, ya sabes, uno de estos desacuerdos principales. Bien. Este es el segundo problema que creo que es el problema más grande. Es que creo que la religión frena el progreso intelectual. Así que la primera razón para esto es simple y tal vez sea un punto relativamente pequeño. Hay un costo de oportunidad, por lo que algunas personas pasan tiempo estudiando religión que podrían haber pasado estudiando algo más que sería más beneficioso. Así que, mi ejemplo favorito es Isaac Newton, quien además de ser el científico más grande que jamás haya vivido, también fue una persona muy religiosa y pasó gran parte de la última parte de su vida estudiando religión. Cuando murió, dejó escritos y artículos por un valor de alrededor de 10 millones de palabras, notas de correspondencia, y resultó que aproximadamente la mitad de esto estaba dedicado a temas religiosos, lo que tiendo a ser una indicación de cuánto de su tiempo y energía se dedicó a pensar en eso. Aproximadamente un tercio era sobre ciencia y matemáticas. Ahora bien, el trabajo de Newton sobre la ciencia y las matemáticas incluyen lo mejor que ha salido de la pluma del hombre. Por otro lado, sus obras sobre religión son esencialmente desconocidas, por lo que su trabajo científico es lo más valioso que alguien haya hecho jamás. Y su trabajo religioso básicamente no es válido, y no estoy diciendo que como soy ateo, incluso a la gente religiosa de hoy en día no le importa realmente el trabajo religioso de mediodía, así que tú puedes. Piensa si no hubieras pasado tanto tiempo trabajando en la religión, piensa en cuánto más progreso se podría haber logrado. Pero lo más importante es que creo que la religión promueve concepciones generales falsas de cómo funciona el mundo, por lo que ejemplos muy fáciles como la cosmología geocéntrica solía estar conectado con la religión. Obviamente ya no. Todavía hay creacionistas que se resisten a la teoría de la evolución y, en términos más generales, a sus creencias, como que se puede tener la conciencia separada del cuerpo. Hay creencias que yo caracterizaría ampliamente como pensamiento mágico, que tienen efectos tangibles. El mundo físico se puede producir simplemente pidiéndolo. Alguien puede simplemente desear que algo suceda, o que las propiedades morales de las acciones produzcan directamente efectos físicos, y con eso me refiero no a que alguien, algún ser humano, las reconozca y haga algo al respecto. Ahora bien, obviamente, no todos estos elementos están presentes en todas las religiones, pero son el tipo de cosas que aparecen en las religiones y creo que, bueno, ya sabes, estas no son la forma en que es el mundo no funciona de esta manera, y sí, creo que eso puede llevarte por mal camino. Lo último que hay es que, ya sabes, en algunos casos la gente viene pienso que algo así como esas contradicciones pueden ser ciertas, y eso sale a la luz porque, bueno, a menudo las doctrinas religiosas parecen ser inconsistentes. Bueno, entonces, y lo que creo que es el punto más importante es que creo que la religión puede promover el asesoramiento intelectual porque promueve valores intelectuales que son simplemente dañinos y hostil al progreso. Así que el primer ejemplo es que a veces parece que sabes, no todo el tiempo, pero a veces parece que el conocimiento es algo malo o que la ignorancia es buena, así que recuerda cuál fue el pecado original. Comer del árbol del conocimiento. Y supuestamente porque Adán y Eva hicieron eso, eso llevó a que todos los demás fueran condenados al infierno para siempre. Por lo que parece un valor anticonocimiento bastante fuerte, como si ese fuera un pecado horrible que mereciera un castigo infinito. Eso parece un valor antiintelectual. Sistema. De todos modos, ahora sé que se supone que fue incorrecto porque
Desobedecieron a Dios, no solo porque el conocimiento es malo, sino porque Dios no quería que tomaran del árbol del conocimiento. Es como si no debieran, no es bueno el conocimiento. Otra cosa es que creo que la religión puede promover la idea de que las suposiciones injustificadas son realmente buenas. Es bueno tener creencias injustificadas, por lo general no usan la palabra injustificada, más comúnmente se usa la palabra fe. Ahora la fe no siempre se usa en este sentido, pero al menos se usa con frecuencia en el sentido de básicamente tener creencias injustificadas pero con una connotación positiva. En otras palabras, creer en algo de lo que no tienes ninguna evidencia. Y a veces se promueve como si fuera algo bueno que hacer ahora mismo. Por cierto, mi punto aquí no se basa en si esto es una interpretación correcta de la religión correcta, porque la pregunta aquí es si las creencias religiosas únicas y correctas hubieran sido buenas para la sociedad. He tomado eso como una pregunta general sobre la religión, así que sabes que señalar creencias religiosas incorrectas es un juego limpio. Creo que está bien. Hay una famosa historia de Tomás el incrédulo en la Biblia, donde después de que Jesús supuestamente resucitó, Tomás dice, sabes que no lo voy a creer hasta que lo haya visto y haya sentido las heridas en su cuerpo con mis propias manos. Bueno, y luego se encuentra con Jesús. Y él hace eso y dice, oh Dios mío, realmente eres Jesús. Y luego Jesús dice, has visto y has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Y parece que el mensaje de eso es, no preguntes. Por demasiada evidencia deberías estar dispuesto a creer cosas que no han sido probadas. Otro valor intelectual es la deferencia a la autoridad. Y esto es promovido por muchas religiones. Ahí está la famosa historia sobre Abraham e Isaac, donde supuestamente Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. Isaac, se suponía que lo llevaría a una montaña en Saturno. Y supuestamente Abraham se trasladó inmediatamente al evento. No hace ninguna pregunta, no va, esto no parece correcto, Dios no. Dice, ¿estás seguro de que yo realmente necesito matarlo? ¿Por qué debería hacer eso? No, simplemente vamos, está bien, sí, me dijiste que lo hiciera. En general, los sistemas de creencias religiosas generalmente se basan en la autoridad. Hay algunos textos autorizados o hay algunas personas autorizadas y se supone que debes hacerlo. Creen en estas doctrinas porque eso es lo que dicen los textos. O eso es lo que esta gente dice. Por ejemplo, la Biblia, el Corán, Jesús, Mahoma, Buda y el Papa. Se supone que todos ellos son fuentes de información autorizadas. En otras palabras, se supone que debes creer en cosas solo porque esas fuentes lo dicen. La idea de la salud es una versión bastante extrema de esto. Existe la idea de que si no crees en cierta religión irás al infierno y serás torturado para siempre, así que, ¿por qué no estás de acuerdo con nosotros en lo intelectual? En la Edad Media estaban las Inquisiciones, así que hubo un caso donde Galileo fue puesto bajo arresto domiciliario y obligado a retractarse debido a sus noticias sobre la Tierra girando alrededor del Sol, etc. Bueno, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. En parte debido a sus opiniones cosmológicas, esa es su creencia sobre la cognición heliocéntrica. Existe el tratamiento de la apostasía en el Islam, donde la apostasía es cuando te desvinculas de la religión, así que si eres musulmán y luego te alejas de ella, se supone que es un crimen capital. Bien, ahora no sé con qué frecuencia realmente lo hacen cumplir. Lo soy yo, no sé si realmente fuerzan eso, pero esa es una versión bastante extrema de la inteligencia intelectual. De acuerdo. Y luego está la aceptación de la inconsistencia y la responsabilidad en general, y esto es solo porque hay muchas doctrinas en la religión que parecen inconsistentes o al menos muy improbable. Existe una famosa doctrina de la Trinidad, donde hay tres seres y un solo ser a la vez. Hay varias paradojas que surgen del concepto de omnipotencia de Dios, que es todopoderoso. Hay un problema con el mal, que es, más o menos, si hay un Dios perfecto, ¿cómo puede permitir que exista tanto sufrimiento y maldad en el mundo? Hay varios milagros en los que se
Supone que debes creer, que son cosas que en un contexto ordinario creo que describirías como extremadamente improbables, y esta es una cita de él. Teólogo cristiano primitivo del siglo II, Tertuliano. Se refería al hecho de que Cristo fue asesinado y supuestamente resucitó de entre los muertos. Es algo que se debe creer porque es absurdo y es cierto porque es imposible. Entonces, se supone que debes entrenarte para poder creer cosas que de otra manera considerarías extremadamente improbables y, finalmente, existe este tipo de creencia en una historia inexpresable. Esto ocurre en muchas religiones, incluido el cristianismo. Hay personas que dicen que Dios es una religión. Es incomprensible o indescriptible. Hay citas de la duda. El tú que se puede hablar no es el Dao eterno y no sé exactamente lo que eso significa, pero creo que significa algo como que sabes que la realidad importante no se puede describir, ¿cierto? Ahora bien, mi hipótesis es que todos estos valores intelectuales que tienen un sistema de creencias bastante amplio con estos valores intelectuales van a frenar el progreso intelectual, ¿no? Y la razón es que creo que el progreso intelectual requiere valores opuestos en todos los frentes. Por lo que es necesario que la gente, quienes valoran el conocimiento, piensan que el conocimiento es algo bueno. Tienes que tener personas que exijan evidencia para las afirmaciones. Contrario a la idea de que la fe está surgiendo, tienes que tener personas que cuestionen la autoridad. Esta es una parte esencial de cómo progresamos, pues no se trata solo de ceder ante las autoridades, de las personas que están a cargo o de tener sistemas de creencias previamente aceptados. Tienes que tener diversidad intelectual. No puedes tener personas que sean intolerantes al desacuerdo si vas a tener progreso. Así es como ocurrió el progreso científico. Tenemos personas que están dispuestas a cuestionar, recibir y usar, y en la comunidad científica sabes que puedes expresarte el desacuerdo y se fomenta. Es necesario tener personas que busquen coherencia y plausibilidad. Si encuentran algo inverosímil en su sistema de creencias, entonces intentan cambiar su sistema de creencias para que se vuelva más rentable. Y también, finalmente, creo que es necesario tener personas que crean que la realidad se puede entender y se puede describir. Por lo que es necesario tener una articulación clara de las teorías para poder lograr un progreso intelectual. Si un científico no puede describir cuál es su teoría, si dice, bueno, es simplemente inexpresable, tengo esta idea, pero no puedo decirte que eso, si solo te dan una descripción vaga, entonces no habrá forma de probarlo y no hay forma de hacer ningún progreso, no hay forma de averiguar si es correcto o incorrecto. O tú sepa que si cree que la realidad no se puede entender, es posible que ni siquiera lo intente en primer lugar. Y esto es importante porque creo que el progreso científico es la principal razón por la que la gente vive mucho mejor hoy que hace 500 años o hace 1000 años, etc. La esperanza de vida es muy alta, así que, como saben, desde la Edad Media creo que tenía alrededor de 35, ahora está cerca de 80. Y la gente es mucho más feliz. Tenemos todo tipo de cosas maravillosas que no teníamos antes. Es por el progreso intelectual. También ha habido un progreso moral y filosófico bastante importante, que me lleva a mi último problema con la religión. Es que creo que puede promover falsas creencias morales y políticas. Estos son algunos ejemplos. Algunas personas con motivaciones religiosas hoy en día se oponen a la homosexualidad, y con frecuencia argumentan en contra de ella basándose en la Biblia. Bueno, a veces la gente cita Levítico, que dice no tener relaciones sexuales con un hombre como uno lo hace con una mujer, que es detestable. Citan mucho más raramente el segundo que está arriba, que es muy similar excepto el final. Un hombre se acuesta con un hombre como uno se acuesta con un hombre. Mujer, ambas han hecho lo que es detestable, deben ser. Ahora pongo el segundo ahí arriba, aunque se cita con menos frecuencia, porque quiero que veas que tal vez esta fuente no sea una fuente confiable de orientación moral. La gente no cita el segundo y no dicen que nosotros deberían condenar a muerte a los homosexuales, porque eso es obviamente absurdo, no. Pero no citarán el primero.
Pero quiero que veas que tal vez no deberíamos creer nada de eso. Música. Esto se trata del sexo premilagroso, así que con frecuencia la gente dice que el sexo milagroso gratuito está mal debido a algo en la Biblia. Ahora bien, esta es una cita de la Biblia. El contexto de esto es que un hombre descubre en su noche de bodas que su esposa no era virgen cuando se casó con él. Y entonces sabes que él hace su acusación, esto es lo que sucede si. Sin embargo, la acusación es verdadera y no se puede encontrar ninguna prueba de la virginidad de la niña. Será llevada a la puerta de la casa de su padre y allí los hombres de su ciudad la apedrearán hasta matarla. Ella ha cometido la cosa vergonzosa en Israel al estar aún en la casa de tu padre. Probablemente no pienses que ese es un consejo moral correcto. Hay varios pasajes que apoyan el sexismo. Entonces, ¿por qué someter la muerte de tu esposo al Señor por el esposo si tiene a la esposa como Cristo, la cabeza de la iglesia ahora como la persona Cristo? Entonces también estoy observando a nuestros maridos y todo. Si le dijera eso a mi esposa no creo que le agradaría mucho. Esto es un pozo sobre la esclavitud a 2 citas bien ahora por cierto. Había oponentes de la esclavitud motivados religiosamente sin embargo, también hay argumentos religiosos a favor de la esclavitud y los argumentos religiosos a favor de la religión son mucho más directos, así que solo leeré el segundo. Si un hombre golpea a su esclavo o esclava con una vara y el esclavo muere, es un castigo directo. Resultado debe ser castigado pero no debe ser castigado si el esclavo sale después de un día o 2 ya que el esclavo no está muriendo de hambre, así que te encuentras con el esclavo y no puedes caminar durante 2 días, eso está bien porque es tu propiedad. Es difícil argumentar que este libro, es opuesto a la esclavitud. Esto es una especie de genocidio ahora esto puede ser demasiado largo para que lo leas bien leeré el segundo porque esta es una de las citas más impactantes. Este es el contexto de esto es que los judíos vamos a llegar a la tierra prometida y ya habrá algunas personas viviendo allí, así que ¿qué van a hacer? Está bien, cuando salgas a atacar la ciudad, hácela a su gente una oferta de paz y aceptan y abren sus puertas todas. Las puertas. La gente que esté en ella estará sujeta a trabajos y trabajará para ti. Si se niegan a hacer la paz y se involucran en la batalla, ven esa ciudad y el Señor tu Dios la entrega en tu mano, pasa espada a todos los hombres que estén en ella como el mandamiento. Los niños, el ganado y todo lo demás en la ciudad pueden tomar esto como botín para ustedes mismos. Suena bastante mal hasta ahora, pero en realidad, esa es la parte agradable. Así es como quieren tratar a todas las ciudades que están a una distancia de ustedes a las que no pertenecen a las naciones vecinas, sin embargo, en las ciudades de las naciones que el Señor tu Dios te da como herencia, no las abandones. Vivo todo lo que se reproduce destrúyelos por completo reciben diezmos. Cananeos, parásitos y jebuseos esa es la manera que tu Dios te ha ordenado. No sé qué eran todos esos dioses pero esto me suena a genocidio. Me suena a promover el genocidio ahora hoy. La gente no seguiría eso, así que los cristianos contemporáneos no dirían que deberíamos cometer el genocidio por eso. Pero antes el pasado lo habría hecho, así que mi problema es que está bien. Mi problema es que la gente busca en este libro consejos morales y creo que es una fuente completamente poco confiable, por lo que conducirá a muchas creencias morales y políticas falsas. Bien, este es un resumen, por lo que el costo de la religión causa y exacerba los conflictos. Puede frenar el progreso intelectual y causar creencias morales y políticas falsas. Gracias. En mi caso, busco un argumento en una búsqueda personal, si vamos a analizar el papel de la religión en Occidente, si es bueno o si tiene aspectos positivos o sus fallas, y si nos centramos solo en las fallas, créame, podemos analizarlo. Los fracasos de las religiones en todo el mundo al principio de los tiempos. ¿Por qué detenerse y criticar al judeocristianismo? Dios mío, ¿cuántos de ustedes suponen que he leído algo sobre la filosofía india o
tailandesa. Las filosofías del lejano oriente hay de todo tipo, de religiones y puntos de vista filosóficos que son menos de lo que consideraríamos deseables, pero permítanme mencionar un par aquí en el camino. Discutir, por ejemplo, Newton. Lo que el Dr. Huber no les transmitió tan bien como podrían es que Knut dice en sus propios escritos nos dice que la única razón por la que se involucra en la ciencia es porque es un medio para sus investigaciones metafísicas y espirituales. Y si lees sus propios escritos, dice que se aleja de las matemáticas y solo regresa a ellas numerosas veces debido a presión para que se debatan sus trabajos sobre él y su obra. El interés está en la metafísica y en Dios. No tome mi palabra, lea sus propios escritos. La idea implícita en el Dr. Huber también está en todos los ámbitos y de lo que está hablando aquí es de esta noción clásica de progreso. Progreso científico, pero creo que Thomas Kuhn, en su excelente libro sobre la teoría de las revoluciones científicas, desacreditó toda la noción de un desarrollo lineal progresivo continuo de la ciencia. Kuhn señala brillantemente que cuando hay algún avance, se producen explosiones históricas epistemológicas. ¿Qué piensas, aunque todos los científicos estén alineados en batas blancas con sus brazos interconectados marchando juntos simplemente, conquistando la realidad según el modo empírico de pensar? Es que la única forma de pensar es el empirismo materialismo. Ateísmo. Quiero decir cómo explicar el hecho de que el 80% del mundo, si no el 90% del mundo, cree en alguna moda u otra en espiritualidad. Estamos todos locos. Según este tipo de enfoque, todos somos tontos. Si alguno de ustedes tiene algo más que puro materialismo, es un tonto. Ahora puedo volver a llamar, oh, Dios mío, cualquier documento en Occidente o en Oriente y sacar tonterías e inconsistencias y agarrarte. Puedes ir y puedes leer cualquiera de cualquiera y encontrar en cualquier parte de su texto alguna frase o pasaje que los hará parecer tontos. Ahora mi trabajo aquí es así. Hablar ahora no es tratar de defender todo lo que el cristianismo ha hecho mal o el judaísmo. Oh, Dios mío, queremos hablar de esas religiones espirituales que han causado daño. Bueno, repasemos todo el camino de la memoria. ¿Qué hay de la Revolución Francesa? La guillotina, la terror que pasa con Robespierre. Según el Comité de Seguridad Pública, Rousseau, la sociedad contra, podemos hacer lo que queramos bajo el pretexto de la voluntad general y hacer lo que sea. Como muchos de ustedes recordarán, Robespierre dirigió la marcha fuera de París. Se dirige al campo de Mar, todos adoran al Dios de la razón. El globo terráqueo está sobre la base triangular, pero tienes que ir a buscar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no te enseñan esas cosas que queremos? Para hablar de un viaje al pasado, echemos un vistazo a Hitler. Tiene razón, eso es nazismo, eso es socialismo, nacionalsocialismo. ¿Cuántas personas murieron bajo ese régimen? Ahora sí, podemos hablar de la Inquisición, absolutamente equivocado. ¿Cuántas personas? Vayan a ver los documentos. Las cuestiones se plantean por razones de argumentación contra el catolicismo romano. Tiene sus defectos. Tiene razón alguna religión o algún ser humano que haya vivido y que vivirá. Pero mantengamos una proporción de veracidad en la forma en que abordamos esto. Nada. Y si queremos hablar de empirismo de nuevo, tomemos la construcción del comunismo soviético. Ahora, la mayoría de ustedes han llegado a descubrirlo. Porque enseño a estudiantes que están creciendo y no saben nada del comunismo soviético. Bueno, déjame decirte que deberías investigarlo. Tu mejor estimación es que 50 millones fueron a parar a las prisiones, los gulags, los campos de reeducación en Vietnam del Norte y en China. Dice el refrán que el modo demográfico de la Unión de Plata vino junto y simplemente se equivocan. Una generación entera fue a las cárceles. No se les enseña por qué es eso correcto o el gran líder chino avanza. Estos son todos son ateos.
Todas son filosofías materialistas. ¿Cuántos se lanzan al gran salto? Adelante. No sabemos. Entre 17 y 21 millones de chinos mueren de hambre en sus aldeas porque el gobierno los ha obligado a intentar juntarse como este pequeño. Las fábricas de acero y metal son una especie de impulso para su economía. Quiero decir, si vamos a mirar toda la gama, miremos toda la gama. Y luego está el sueño del progreso, el sueño clásico de que todos hemos estado en eso sin analizarlo. Si quieres sostener la idea de que la religión frena el progreso intelectual, bien. Dime qué es el progreso. Es más materialismo es que tu religión. Gana más de esto, vivir más tiempo, esa es la señal del progreso. ¿Qué religión sostienes? ¿A eso te refieres con qué quieres vivir más para disfrutar de la materia? No digo que no debamos disfrutar de un buen café o de una buena porción de pizza, no digo que. Estamos hablando de una filosofía de la realidad, de eso estamos hablando. Acerca de, y hablemos, podemos hablar de otros abusos del hombre bajo el disfraz de materialismo y ateísmo, cierto. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Matemáticas, ciencias naturales. Lo que sugeriría es que soy un historiador intelectual europeo, he estudiado una buena parte de la historia de la ciencia, mi tesis doctoral fue sobre la historia de la ciencia, filosofía de la geografía, que me llevó directamente a las entrañas de la metodología científica. He leído, amigo, he vuelto a Bacon, he estado en esos caminos. No. Lo interesante es que Kuhn nos señala que las únicas cosas que la ciencia recuerda son sus éxitos. Es interesante cuántas veces los científicos han buscado lo bueno tratando de ser razonables, pero estando muy jodidos. Bueno, nos olvidamos de todos esos, regresan a la naturaleza, esos ya saben todo esto. Pero cuida todo esto. Bien. Seamos honestos, si nosotros vamos a tener estas conversaciones, seamos honestos y observemos la totalidad de los argumentos. Eso es todo lo que estoy tratando de decir aquí. Así que, progreso, Galileo. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Quiero decir, Dios mío, puedes tener una discusión sobre cualquier cosa sobre la Iglesia Católica. Iglesia, y arriba viene Galileo de nuevo. Dios mío, el tipo nunca va a morir. Quiero decir, esto es hace 600 años. Y déjame decirte, Galileo, si realmente quieres estudiar la historia de esto. Y yo tengo el problema, no fue sobre la teoría heliocéntrica, sé por qué la Iglesia o los líderes intelectuales de la época tenían un problema con ellos, porque él argumentaba que la única manera de llegar a la verdad era mediante el empirismo. Y la Iglesia y otros intelectuales de la época decían que había otras formas de pensar que no fueran puramente empíricas. Empirismo, hay una razón, hay una inducción. Hay todo tipo de cosas, pero galaxia no. Galileo tenía el enfoque modernista clásico. No. Simplemente hagámoslo una y otra vez, ajustémoslo y ajustémoslo, obtenemos el auge, lo que nos gusta, en lugar de pensar en lo que tenemos. Esta cosa, ya. ¿Sabes lo que es? Ya sabes lo que le pasó a Galileo. Dios mío. Tuvo que pasar el rato en su villa durante 2 años. Créeme, confía en mí. Tú y yo mataríamos por un mes en la villa donde tenía que quedarse. Nosotros ni siquiera podía empezar a pagar el costo de esa Inquisición de almohadas. Otra. Si vamos a hablar de estas cosas, hablemos de la totalidad de ellas. Ninguno de sus puntos está bien formulado. Los hombres cometen errores. Las mujeres cometen errores. Las culturas cometen errores. Las civilizaciones cometen errores. Errores, pero sostengo que si le das al cristianismo en general y a la noción de la espiritualidad del hombre en general una revisión honesta, y tienes que hacerlo sin un prejuicio dominante del materialismo, creo que podrías encontrar algo allí que te sorprendería. Años 70 con precisamente estos puntos de vista, y me golpearon porque
Nunca me satisficieron, nunca colgaban, eran demasiado inconsistentes, demasiado simplistas, demasiado abarcadores, material curativo. Y cuando todo estuvo dicho y hecho, miré hacia mi vida y dije, Dios mío, hay muchas cosas aquí más allá de lo material. Su definición de religión era más amplia de lo que esperaba, así que parece que suena como si dijera que la religión es la búsqueda de la felicidad. Así que, ya sabes, durante las vacaciones de invierno fui a Disney World y me lo pasé genial allí. Así que fue una acción religiosa porque sabes por qué estaba tratando de ser feliz. Bueno, está bien, no voy a ser la policía semántica, así que no me importa cómo llames a la religión cuando digo que su religión es dañina. Hablé de las principales religiones organizadas. Déjame ver, entonces, sí, no pensé que cosas como el utilitarismo o el capitalismo, o en los encuentros de París con las religiones, pero realmente no me interesa discutir sobre eso, así que hubo una discusión en su discurso inicial, creo que había algo así como este argumento de que si no tienes una de estas visiones materialistas del mundo, entonces habrá más conflictos humanos porque la gente va a pelear por bienes materiales. Creo que esto simplemente no es verdad. Entonces, la gente a veces pelea por bienes materiales, pero creo que si solo te basas en el interés propio, eventualmente la gente se dará cuenta de que, en realidad, todos pueden estar mejor si no pelean y comerciar pacíficamente, por lo que los países que comercian pacíficamente entre sí estarán mucho mejor que los países que no lo hacen. Pelear por cosas. Y si eso es todo lo que te importa, entonces en realidad hay un buen argumento a favor de la paz. No hay tanto argumento a favor de la paz si eres religioso porque no hay tanto argumento de que necesites tolerar a la gente con diferentes religiones y con frecuencia existe la idea de que alguien que tiene la religión equivocada en realidad será condenado a la tortura eterna y si eso es cierto, debes hacer cualquier cosa para detener eso. No debes imponer ningún costo a nadie en esta vida. Si al hacerlo se evitaría la tortura interna, Pero bueno, algunas de las cosas que dijo el profesor Gastón no creo que fueran relevantes para la cuestión que estamos debatiendo, así que hablamos de por qué Estados Unidos era una gran sociedad y estoy de acuerdo en que es genial, me gusta la Declaración de Independencia, pensé que había una gran cita, pero no vi que realmente resaltara los beneficios de la religión en sí. ¿Por qué me metí solo en las religiones judeocristianas? Bueno, yo también. Se metió con su ley. Básicamente con ellos estaba más familiarizado, pero yo no creo que otras religiones sean buenas tampoco, no le daría un pase a ciertas religiones o ya. ¿Sabes religiones? Simplemente no estoy familiarizado con ellas, pero sospecho que todas las religiones son dañinas en realidad o quiero decir no. Todas, pero sospecho que la gran mayoría de las religiones son dañinas. Así que, como ya sabes, creo que podría haber pasado más tiempo hablando de otras religiones que tienen otros problemas graves. Bien, ahora hay un punto que sugerí que podría alejar a la gente de estudiar la naturaleza y estudiar la religión porque sabes que están interesados en Dios y si hay un Dios, sabes que eso es mucho más importante, ¿no? Y pensé que el profesor Gastón sugirió al hablar de Newton que hay otro factor que es que en realidad podrías ser atraído a estudiar la naturaleza debido a la religión porque piensas que algo como esto te va a ayudar a entender el plan de Dios o algo así porque Dios creó la naturaleza, creo que es una posibilidad y creo que sería cierto para algunos pensadores, pero también hay que tener en cuenta el otro lado, que es que alguien podría dejar de estudiar la naturaleza porque Dios es más importante que la naturaleza. Si realmente estás interesado en Dios, ¿qué deberías hacer? ¿Tiene sentido estudiar las cosas que Él creó o tiene sentido solo estudiar teología? Es cierto, tal vez puedas obtener una idea de Dios estudiando lo físico, mundo. Pero cuando obtienes una mayor comprensión de Dios al estudiar teología directamente. Ahora sospecho que
Newton habló falsamente y tal vez se engañó a sí mismo y dijo que solo estaba interesado en la ciencia debido a la religión. Amé el grado de concentración que tenía. El grado de energía que él puso en ello, simplemente tienes que amarlo para poder hacer eso. No creo que alguien pudiera hacer eso de manera puramente instrumental para entender otra cosa si no estuviera realmente completamente interesado en eso. Esa es solo mi especulación, pero no voy a pasar horas y horas haciendo este trabajo abstracto tan complicado menos que me fascine el tema en sí. Hay otros puntos que he tenido en cuenta, así que puede parecer que fui injusto. El cristianismo, al citar muchas cosas malas sobre el cristianismo y hay muchas otras cosas que son malas, en cierto modo sospeché que este punto podría surgir, pero no es realmente el punto. Quiero decir, ese no es realmente el tema que estamos debatiendo, así que estoy de acuerdo en que hay muchas otras cosas que son horribles, así que hay muchas otras religiones que son horribles y hay cosas no religiosas que son horribles, así que surgió el comunismo. Sí, el comunismo es horrible. Dios mío, mataron, podrían haber matado a 100 millones de personas, quiero decir, las estimaciones son, ya sabes, 85 o 50 millones o algo así, eso es horrible. De hecho, ya sabes, creo el marxismo es peor que el cristianismo, pero eso no significa que la religión no sea dañina, no. Puede haber muchas cosas que sean dañinas. Básicamente, creo que los sistemas de creencias dogmáticos, o los sistemas de creencias irracionales, son muy dañinos. Por cierto, también parecía, para mí, dada la amplia concepción de la religión del profesor Gastón, en realidad estas otras cosas contarían como religión, así que en realidad creo que el comunismo contaría como una religión, una visión obvia, en cuyo caso es solo una prueba más de que la religión es dañina, aunque no diría eso. No lo creo. Está bien, más cosas sobre la naturaleza del progreso. Sí, supongo que tengo un video antiguo o algo sobre el progreso científico. Pero no dije que el progreso científico fuera simplista y lineal, y no digo que los científicos son siempre racionales. Y estoy de acuerdo con el punto de que los científicos han cometido más errores que afirmaciones correctas, como ya sabes. La gran mayoría de creencias que los científicos han tenido a lo largo de la historia han sido falsas, eso es totalmente cierto. La gran mayoría de teorías que nunca han sido aceptadas estaban equivocados, eso es verdad, pero sabes que nada de eso realmente daña mi punto, ¿verdad? Todavía hay progreso científico, no es simple, no es lineal, no es un proceso completamente racional. Pero es un fenómeno real, como si supiéramos mucho más ahora de lo que sabíamos hace 500 años. Hace años surgió la pregunta de qué es realmente el progreso. Y el profesor Gastón preguntó algo como, ¿sabes si el progreso existe? Nunca. Y el profesor Gastón preguntó algo como, ¿sabes si el progreso existe? Nunca. Progresamos en términos de la cantidad de bienes materiales que tenemos. Sí, esta es una gran pregunta filosófica. Podrías pensar que, ¿por qué yo? Yo soy el filósofo, te respondería que no voy a responder eso, no voy a decir en general qué constituye el progreso, simplemente dirán, bueno, creo que tener más bienes materiales es parte de ello. No creo que eso sea todo, pero creo que sí. Tomas medidas de progreso. Si tomamos cualquier tipo de medida directa del progreso, hemos tenido una gran cantidad de progreso y mucho de él depende de productos intelectuales, así que con más bienes materiales tenemos menos enfermedades, tenemos vidas más largas, tenemos gente más feliz, tenemos menos ejecuciones, tenemos menos asesinatos. Y puedes tomar casi cualquier cosa que la gente generalmente aceptaría como mala y hay menos que hoy de lo que había antes. Muchos hechos, muchos de ellos tienen que ver con el progreso científico, porque ahora simplemente saber cómo hacer cosas que antes no sabíamos hacer, de modo que hay menos personas muriendo de enfermedades porque hemos avanzado en la medicina.
¿Y qué pasa si tienes preocupaciones más espirituales? ¿Y si estás más preocupado por la moralidad o estás más preocupado por el arte? Bueno, hay progreso artístico en este sentido. Hoy en día mucha más gente tiene acceso al gran arte. Hoy en día puedes comprar un CD con una interpretación maravillosa de grandes obras de música clásica y una persona normal podría hacerlo, pero en el pasado, la gran mayoría de la gente no tenía ninguna posibilidad porque tenía que ir a una sala de conciertos y no podían. Te lo puedes permitir. Si te preocupas por el arte, ha habido un enorme progreso en eso y es debido al progreso tecnológico y económico. Y si te preocupas por la moralidad, bueno, es muy difícil medir eso. Pero aquí hay una medida posible, el crimen. Hoy en día hay mucho menos crimen que hace 500 años y, ya sabes, puede que me acusen de ser una poliana o algo así, pero creo que todo está genial, pero no, solo mira los hechos, todo está mejorando. Y sabes que el progreso científico es asombroso y nuestro progreso general de nuestra sociedad es asombroso y ya saben, simplemente continúen. Bien, eso es todo. Para comenzar la sesión de preguntas y respuestas, vamos a comenzar con el profesor James Gaston, quien le va a ofrecer una pregunta al profesor Michael Hubert. Sea una respuesta de 3 minutos y luego nosotros preguntaré, entonces revertiremos eso hablando de otras cosas que son malas, como por qué el comunismo era mejor. ¿Cómo puedes decir por qué son así? Porque el comunismo, como creo que sabemos bien, es predominantemente una visión materialista de la realidad y materialista las filosofías materialistas y las visiones de la realidad también producen resultados sociales negativos. Ese es el punto. Sí, está bien. No es solo unilateral. Pero quiero decir, ¿por qué no debería decir que es verdad? Otras cosas son malas además de la religión. ¿Verdad? Está bien, ya estoy conectado. ¿Qué dijiste? Lo siento, ¿por qué no debería responder simplemente diciendo que está bien? Hay otras cosas malas además de la religión, pero sabes que eso no significa que la religión no sea mala, porque estaban discutiendo, como entendí su argumento, de varias maneras. Usted estaba argumentando que la religión en muchas maneras obstaculiza el avance empírico científico, por así decirlo, y que eso es una señal de progreso y algo que es bueno, y mi punto era que un materialista así, el enfoque cientificista de la realidad, ha revelado que otras ideologías y filosofías materialistas también tienen impactos negativos, así que solo digo que el punto clave que estoy tratando de plantear aquí es que todas estas son religiones. Realmente, no vine aquí esta noche para hacer un juicio sobre una religión en particular o un grupo de religiones. Lo que vine a hacer esta noche es simplemente decirnos, sugiriendo que piensen para su consideración que la religión es un término genérico para la búsqueda de la felicidad, y si aceptan ese argumento, yo creo que querrías la libertad y la protección para hacerlo. Y mi argumento es, por lo que puedo ver, si este no es tu caso, algo así como un argumento utilitarista espiritual. Lo que te estoy diciendo es que cuando miro alrededor del mundo y veo todas las religiones en la historia del mundo con todos sus defectos, el cristianismo, el catolicismo romano en particular, ha extendido la mayoría de los derechos civiles, la mayor libertad, la estructura jurídica y de otro tipo más estructurada que permite, por ejemplo, la fundación de Estados Unidos. Por citarlo de alguna manera, nos permite a todos tener precisamente estos debates. Mira la Unión Soviética en los años 40 y 50, este tipo de debate nunca sucedería. Y si sucediera y te atraparan, bueno, probablemente no te veríamos. De acuerdo. Así que me encanta esto, salí del armario, soy un niño de los años 70. Nos metimos en esto con uñas y dientes y fue simplemente genial. Esto es lo que se supone que debe ser una universidad, no culpar a la gente por no encontrar el camino, sino tratar de encontrar complementariedad en nuestras visiones de las cosas, tratar de descubrir cómo podemos ser mejores pensadores y acercarse a discernir qué es realmente la
felicidad y cómo podemos trabajar todos juntos para llegar allí tan simple como eso. Gracias, profesores, nos gustaría abrir ahora nuestras preguntas de así que quiero decir que pienso en ello. Pensé que la pregunta era algo así como la cooperación social requiere que las personas tengan creencias o valores comunes. Y mi opinión es no, porque sí, solo tenemos interés en cooperar entre nosotros y, si hablamos mal de nuestros amigos. ¿Puedes escucharme? No, creo que de nuevo, eso es. Mi argumento es que si dejamos esa cooperación únicamente a un nivel material de comercio, por ejemplo, no hay una unidad común en una actividad social común que conduzca a la felicidad. No es que todos nos unamos en una teoría del contrato social a la de Hobbes, la Corrousseau. Sí. Has leído a esas personas, como si todos fuéramos una especie de acuerdo en que está bien, estoy de acuerdo. Voy a soportarte para poder seguir con lo que tengo que hacer, está bien, esa es una comprensión muy limitada de la sociedad es realmente un esfuerzo cooperativo mediante el cual nos tomamos el tiempo pacientemente, unos con otros y, francamente, amarnos unos a otros mientras intentamos descubrir lo que es importante en la vida. Hablar de ello, discutirlo y tratar de mejorar nuestras vidas. De acuerdo con esas cosas y tendrás una mayor posibilidad de tener esas conversaciones profundas al estar en una sociedad que simplemente se reúne en la orilla del río y entrena piedras para otros tipos de pelotas. Eso es una broma. Gracias. Piensa en las creencias comunes que podríamos tener en la realidad actual y si haces algo, puedo garantizarlo. Alguien estará en desacuerdo con esto y por permitir que su interés teológico lo distraiga, el de la ciencia. Sería tan amable de comentar cómo sus estudios filosóficos han mejorado mi nivel de vida. Si estuviera estudiando ciencias, podría estar haciendo algo que es económicamente más valioso, podría ser más valioso para la sociedad, podría ser menos valioso para mí. A mí nunca he afirmado que maximizo el beneficio de la sociedad. Definitivamente no lo estoy haciendo. Definitivamente me estoy sirviendo a mí mismo en gran parte, aunque no estoy dañando a la sociedad. Cristianismo solo es bueno para la sociedad, el cristianismo es fundamentalmente verdadero. Y probablemente pienses el cristianismo no va a ser verdad porque dijiste que una revisión honesta de la espiritualidad y el cristianismo saldría bien, pero tal vez Jerusalén no sea el caso. Primero está la existencia de Dios. Porque argumentarías que hay una versión del problema con la gente. Un argumento sólido, no puedo decir eso aquí afuera. Déjenme simplemente como si volviera a caer un filósofo. En una encuesta reciente, resultó que alrededor del 72% era ateo o un ciego gratuito y solo alrededor del 14 al 15% son los teatros de detrás del ateísmo ahora. Dadas las filosofías de Java, mire argumentos y política, religión es disciplina central. Me pareció que esa estadística proporciona una razón para pensar que tal vez lo correcto o lo incorrecto no sea una buena razón para creer en la existencia de Dios. Entonces se aplica al catolicismo romano. Rowan compone al menos concedida la idea de que tengo almas morales inmateriales. ¿Verdad? Pero si nos adentramos en los departamentos de psicología fuera de las universidades católicas, como si buscáramos mucho y con ahínco a un profesor de psicología. ¿Verdad?
¿Quién cree que tenemos infantería en las almas? Lo que ellos creen es que las capacidades psicológicas humanas para la conciencia propia, la conciencia, la cognición, etc., dependen de escrituras complejas. No vayas más allá. Te voy a perder. Esa es una declaración larga de la pregunta. Respondería la segunda. Respondería la segunda pregunta. Bueno. Respondería la segunda. Pregunta de A respondiendo a resulta que me gusta Newton. Y leo mucho sobre Newton. Es interesante. Responderé la segunda. Pregunta primero sugiriendo. ¿Es este gran A? Hay este gran pasaje de cartas entre a Newton y el gran matemático francés, Fenelon. Y Felen le escribe a Newton, dice: señor Newton, estoy muy impresionado por la teoría de la gravedad y las matemáticas y todo lo que conlleva. Y a Newton dice: escribe de vuelta a Fenelon: gracias, gracias. Gracias. Y Fenelon escribe de vuelta y dice: pero tengo una pregunta para usted, señor Newton. ¿Qué es eso? Dijo A. ¿Qué es la gravedad? Y Newton le responde a Fenelon literalmente con la siguiente cita: responde: señor Fengua, gracias por su carta de admirador, por así decirlo, dice, pero la verdad del asunto es que no tengo ni idea de lo que es la gravedad. Y él dijo, y en segundo lugar le dice a Fenelon: francamente, no es mi trabajo discernirlo porque no es observable. Pero en tercer lugar dice: sin embargo, veo sus efectos. Ese es mi trabajo. Mi respuesta a tu primera pregunta es que, aunque podemos discutir sobre los porcentajes de personas que son ateas o teístas o que estudian esto o aquello, el hecho es que soy una persona bastante simple. Amigo, miro y veo a miles de millones de personas que creen en la espiritualidad. Ahora, yo diría que, independientemente de los 15 teístas en los círculos del circo filosófico, yo diría que hagamos teatro para que los filósofos o los ateos nos expliquen la psicosis masiva de 5.000 años y cómo muchos miles de millones de personas ahora. ¿Cómo lo explicas? Supongo que las únicas personas racionales son las personas del Departamento de Psicología. Así que miré más allá de estas cosas, y una de las razones por las que pasé mi vida estudiando la cultura es precisamente por esta razón. Que no quiero quedarme demasiado atrapado en la teoría. Tiene su lugar, pero debe ser limitada. Me gusta mirar y ver lo que la gente realmente hace. Y luego razonar posiblemente hasta su causa, su punto de vista, y ese punto de vista, ese costo por el cual la gente vive. La manera en que lo hacen es su religión. Aplausos. La gente promedio no está de acuerdo con los expertos. Sí. Música. La religión en general o la Iglesia Católica, que quería matar a Martín Lutero porque creía que la salvación era solo por gracia a través de la fe en el amor de Cristo. Pero yo quieres defender la Biblia cuando la mencionas. Levítico 2013: los homosexuales seguramente serán condenados a muerte. Entonces dijiste que tal vez no deberíamos confiar en esta fuente que está en tiempo presente. Y mi pregunta es, ¿sabes que el Nuevo Testamento dice que Jesús cumplió la ley de Moisés, así que no confiaríamos en esa fuente? Está en tiempo presente, pero nosotros como cristianos no matamos a los homosexuales. Sin embargo, la homosexualidad sigue siendo un pecado porque el Nuevo Testamento lo dice y el Nuevo Testamento no se ha cumplido. Al menos esa es una lógica que usaríamos para defender las escrituras de hoy. Pero no Levítico. Jesús lo cumplió y lo completó. En otras palabras, hoy no matamos corderos. Porque Jesús es el antitipo, el cumplimiento, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no matamos corderos, no matemos a los homosexuales. Si se supone que debemos pensar que el Antiguo Testamento no es verdad. Sí, entonces, ya sabes, entonces estás bien, pero no, me refiero a que el Antiguo Testamento supuestamente fue escrito por Dios. Así que, la pregunta es si eso es plausible, y luego hay algunas cosas que están ahí.
que parecen extremadamente increíbles que Dios nunca hubiera dicho eso. Quiero decir, fue hace mucho tiempo, pero sabes, incluso hace mucho tiempo, no lo sé. Creo que esas cosas eran correctas. Mi pregunta es principalmente para la doctora Heather. En realidad, me gustaría aclarar algunos de sus puntos. Primero que todo, usted habló sobre cómo la religión causó mucha anarquía. Básicamente, mencionó 5 casos en los que es de la luz a la guerra. Las cruzadas. Pero de todos modos, usted enfatiza la importancia del progreso científico, ese fue su argumento principal y dice que ha llevado a una menor deuda, esencialmente menor, y acabamos de salir del siglo más violento en la historia del mundo debido al progreso científico. Estamos hablando de guerra química, bombas nucleares, artefactos explosivos improvisados, la gente muere todos los días a causa de productos científicos y me gustaría que me aclararan cómo diría que ha llevado a una menor deuda. Cuando yo, por ejemplo, llamo propósitos intensivos y solo veo las noticias cotidianas y veo argumentos para eso. Sí, entonces, he escuchado a gente decir cosas como que el siglo XX fue la situación más violenta de la historia, pero eso simplemente no es cierto en absoluto, así que podría tener un número absoluto más alto de muertes, ni siquiera sé si eso es cierto. Pero tiene una tasa de bondad más baja, como si dividieras el número de personas que son asesinadas por otras personas por la población total. En la actualidad, esencialmente era la mayor cantidad de personas en el siglo XX, o el 20%, que pueden ser más pacíficas. Esto está documentado en el extenso libro de Stephen Pinker, Los mejores ángulos de nuestra naturaleza. Y en realidad es por un amplio margen, por lo que en las sociedades primitivas se estima que, sabes, algo así como una cuarta parte de la gente muere a manos de otras personas, lo cual es bastante sorprendente. Un buen punto es que no sabemos qué pasará en el futuro. Ahora tenemos tecnología que sería capaz de acabar con la humanidad. Especies, si hubiera habido una tercera guerra mundial, habría habido una buena posibilidad de que hubiera seres humanos vivos. Ahora, por lo que existe un riesgo grave. Sin embargo, si miras lo que realmente sucedió, esta es la mejor manera de resumirlo en general. Mire la expectativa de vida, está bien, entonces, el progreso causó más muertes o prevenir más muertes que reflejarían las estadísticas generales de esperanza de vida, pero la esperanza está muy por encima, la más alta que jamás haya existido, es como 77 o 78 o algo así. Esto es para el profesor Gastón. ¿Crees que la música también crees que la noción de religión requiere una creencia? Gracias de nuevo a ambos. Bueno, doctor Gamer, estamos eligiendo una respuesta. Lo siento, voy a preguntarte. Voy a arrastrar una pregunta hacia ti, pero me gustaría escucharla. La respuesta del profesor Gastón también, si es posible, es su tercer punto, la necesidad de progreso. Es que cuestionemos la autoridad. Estoy totalmente de acuerdo en que debemos cuestionar la autoridad, especialmente en mi búsqueda de la felicidad. Pero ¿qué papel juega eso? Escuché antes en uno de los artículos de sus comentarios. Usted dijo que los expertos suelen tener razón. Entonces, ¿qué autoridad tienen? Obviamente, tenemos que depender del patrimonio de los filósofos que nos han precedido, de miembros de confianza de la familia, que nos han transmitido su conocimiento de la experiencia. Incluso los profesores tienen esa autoridad. Así que, ¿qué es lo que realmente hace? ¿Cuál es realmente ese papel? Autoridad en la sociedad, sí, buena pregunta. Bueno, es un poco complejo. Los expertos suelen tener razón.
Sin embargo, el asunto es que el experto tiene que tener razones para su punto de vista más allá de que soy la gran persona. Así que quiero decir que veo la diferencia entre la autoridad de los científicos y las autoridades religiosas es que el científico afirma que su creencia se basa en algo que, en principio, es accesible a otras personas. Por lo que el científico dice, hice estas observaciones dentro de estos experimentos y si alguien más hace eso, obtendrá los mismos resultados. La autoridad religiosa, por lo que los profetas afirman que tienen acceso especial a la verdad que nadie más tiene, por lo que no se puede replicar. Si alguien más intenta hablar con Dios, no necesariamente recibirá ningún mensaje. Y si no lo reciben, cualquier mensaje que no refute lo que dice el profeta, así que simplemente hay que confiar en ellos. Así que creo que tengo que estar. En desacuerdo con el Dr. Humera en el tema de que los expertos siempre tienen razón. En primer lugar, no creo que haya una persona en la sala que cree que si le va bien tengo una parte de un puente en Nueva York para venderle. Déjeme conseguirlo. Joe. Brooklyn Bridge está bien, solo me preguntaba, pero él también está limitando esa afirmación de experiencia a la observabilidad. Esta es la hipótesis empírica clásica, ya sabes, hipótesis hipotéticas. Metodología científica moderna, ciencia experimental. Pero si es accesible para todos, entonces, ¿por qué necesitamos expertos? Entonces, ¿qué constituye la experiencia? En general, desconfío un poco de los expertos, incluido yo mismo, y trato de no tomarme demasiado en serio. Pero creo que todos debemos prestar atención a lo que constituye la forma promedio en que viven los seres humanos. Ellos nos revelarán cuál es su naturaleza. Si solo observamos, pero si solo nos fijamos en ciertos aspectos de ellos porque tenemos un enfoque a priori, entonces reafirmaremos lo que estamos buscando. Porque no tendremos en cuenta las otras cosas. La otra parte de su pregunta era de hoy. En términos generales, la naturaleza de la autoridad. Sí, ¿cuál es la naturaleza y cuál es el objetivo de la autoridad? Podemos confiar en la autoridad. Ya sabes, esta es una gran conversación. Y, quiero decir, estos son temas profundos sobre los que podríamos tener una serie de conferencias. Estas discusiones son correctas. Pero la autoridad realmente solo es válida si una persona está promulgando la verdad. La autoridad no es poder, no es una fuerza, no. Es una relación. Alguien tiene autoridad cuando tiene y puede transmitir de manera convincente una relación con la verdad. Pero esa autoridad no deriva de la persona per se, sino del hecho de su relación con la verdad. La verdad. Entonces, alguien puede hablar con autoridad, porque, de hecho, están transmitiendo la veracidad de algo, pero no son ellos per se, sino que están actuando en cierto sentido como un conducto. Cuando adoptamos ese punto de vista, podemos mirar políticamente teoría de la política y estar muy abiertos porque el gobierno es el mismo asunto. El gobierno solo puede gobernar con autoridad si gobierna correctamente. Si no cubre correctamente no tiene autoridad. Así que la autoridad es una cuestión de una relación con la verdad, pero para conseguirlo en eso más profundamente como un todo lleno de filosofía. ¿Recuerdas que ningún hombre piensa que está bien? Y sabes lo posible que tienes que haber estado estudiando durante mucho tiempo, sabes que eres realmente inteligente y valioso y eso no te hace más probable tener grandes creencias como si no tuviera sentido. Esa es la pregunta. Bueno, si cualquiera puede obtener los mismos resultados, ¿por qué necesitamos a los expertos? La respuesta es que el mundo es realmente complicado. Y nos lleva mucho tiempo aprender las cosas en cada campo, lleva mucho tiempo aprender simplemente un campo, música.
Pensé que dijiste que todos los expertos tenían razón, pero el punto que intento transmitir cuando miramos a la sociedad es que la sociedad está siendo moldeada por expertos. Y los expertos tienen un conocimiento especial que requiere una enorme cantidad de entrenamiento. Quizás años y años de entrenamiento especial, trabajo de posgrado, postdoctorados, etcétera, etcétera. Eso no es lo que constituimos como una sociedad, es gente común y corriente, trabajando junta tratando de entender el significado de todo eso. Así que cuando abordamos la sociedad desde el punto de vista de un, por así decirlo, soy un experto y creo que debemos ser cuidadosos y ellos deberían ser cuidadosos y yo debería ser cuidadoso en cómo escogemos y elegimos qué aspectos de ese tema de esa sociedad observamos debido a nuestra especialidad científica, lo que no he hecho, lo que he transmitido aquí en esta conversación esta noche, porque no ha sido demasiado apropiado. Es que he pasado la mayor parte de mi vida estudiando la totalidad de la estructura interna de las sociedades. Yo estudio antropología y sociología, no solo miro la religión y la sociedad de manera vaga, ahora la miro desde todos los puntos de vista de la unidad de la integridad de las culturas. Así que estoy tratando de conformarme con la realidad de la persona humana, que es lo que estoy tratando de hacer, pero a veces lo hago bien, a veces. Así que expresaste la idea de que somos más felices hoy en día, desde la Edad Media, a través de una inversión y una especie de aumento en nuestra bienes materiales. Entonces mi pregunta para ustedes, ¿cree que existe alguna parte inmaterial del hombre y de ello se deduce que si existe alguna parte inmaterial del hombre, esa parte inmaterial solo puede alcanzar la felicidad a través de alguna realización inmaterial o, como aludió el profesor Gastón, origen de Dios? La primera pregunta es sí, la respuesta a la segunda es no. Habla gente es consciente, no creo que la conciencia sea algo material. Entonces hay una parte o aspecto no material, sin embargo no creo que esa cosa se puede separar del cuerpo, pero hice ese comentario sobre la creencia. ¿Sería conciencia? Yo no creo que sea algo físico, pero sí describes el cuerpo. Tienes que lograr la felicidad a través de alguna fuente no material. No veo cómo, así que no creo que eso esté en absoluto conectado con la pregunta anterior. Entonces, mi conciencia es algo no material, no se sigue que ahora tenga que encontrar otras cosas no materiales para hacerme feliz. No, ya sabes, tal vez como lo material. Pero por cierto, no estoy promoviendo una visión simplista de creo que lo que hace feliz a la gente es que, si tomas cualquier medida, la felicidad no tiene por qué significar cuántas cosas tienes, puedes tomar cualquier medida que puedas medir, probablemente resultará que estás mejor hoy. Estaban en el pasado. Solo se agregan a la base de la conversación. Es intrigante mirar el problema en el que nos encasillamos en un sentido si adoptamos un enfoque material excesivamente empírico de la realidad, concedemos la realidad de la conciencia. Pero lo hacemos sin vergüenza. ¿Qué nos dice que hay otras formas de vivir la vida que simplemente avergonzarlos y su conciencia existe porque todos nosotros compartirlo, todos hablamos de ello. Vamos. Pero no podemos editarlo, pero lo que podemos hacer es observar sus efectos y la observación de los efectos de la conciencia, nuestra conciencia o nuestro control de búsqueda, se revela en la cultura y de ahí la razón por la que quieres vivir en una cultura que te conceda la mayor libertad para que puedas ver las ramificaciones de tus hechos y aprender. Por eso vuelvo a mi argumento, la religión no solo es buena para la sociedad, es esencial. Dices que la religión es una búsqueda de mi pregunta es si hay algo más que eso. Mi argumento sería que la Madre Teresa, una de esas iglesias, va a tener nuevos santos. Como 50 años de su vida en completa oscuridad. Y sabes que podrías decir que hay alegría en esos momentos. Pero yo diría que la alegría es diferente a la felicidad. Puedes entrar en más detalles sobre lo que sucede. Son muy experimentables. Estaba tratando de encontrar un término genérico para cubrirla.
Historia de pensamiento de todos en cuanto a lo que consideraban su fin y su gran deseo. Usamos varios términos excelencia virtud, pero cada cultura tiene su concepto, así que al final la palabra más genérica que usamos es felicidad, y eso es todo lo que quise decir por eso, pero quiero dejarlo abierto para que cada uno de nosotros pueda reflexionar en nuestras propias vidas como lo hacemos. Y tal vez cuando haya terminado, espero que sea el caso. Quiero probablemente agradecerte, sabes, Padre de la Universidad, por invitarme. Estos son solo grandes oportunidades para conversar sobre estos campamentos. Y espero que cuando todo esté dicho y hecho y te vayas a casa esta noche, tengas algunas conversaciones y me destroces o lo que sea que vayas a hacer. Pero piensa más en tu final y tu felicidad y cómo trabajamos con otras personas. ¿Qué tipo de sociedad queremos ayudar a todos? Un buen establecimiento, encontrar su propia felicidad con suerte es una buena confianza máxima, pero de todos modos es solo un término genérico donde quiera que haya ido. Gracias a todos por preguntas tan reflexivas y maravillosas. Esto es una hora, es el momento de tener un par de declaraciones finales de cada uno de nuestros presentadores esta noche. Lo repetiré una vez más. Es un placer estar aquí. Esto es exactamente lo que se supone que debe hacer el universo. Se supone que se trata de. Así que la vida se trata de que simplemente debemos ser pacientes, amarnos unos a otros, tratar de entendernos, tenemos que hablar, dialogar sobre las cosas. Tratar de entendernos. Encuentra la verdad de las cosas siendo paciente. Y disfruta la vida, pero también te dejo con un pensamiento igualmente, que creo que hay más en la vida que solo materialismo. No encuentro un poco de material, correcto, no. Solo por mí, sino pero no creo que sea nuestro fin último. Y cuando todos nos centramos en esa marca material, el mero hecho de que elijamos una cosa material en particular o una clase de cosas materiales o una perspectiva de cantidades en matemáticas físicas, automáticamente la sacamos de la realidad. Es que solo unos pocos de nosotros nos vamos a interesar por este tipo de cosas y este tipo de cosas. Y luego terminamos construyendo culturas y compiten por los valores de sus cosas, y estoy buscando para las sociedades también. Solo hice un último pensamiento. Un minuto más aquí, una parte de mi presentación la corté para tener tiempo de entrar en ella y comencé allí muy rápidamente. Acordamos pensar en este tema de la sociedad que involucra culturas y grupos más pequeños que piensan en cosas, por así decirlo. Todos somos reflexionados por los fundadores de nuestro país. Si no has leído los documentos fundacionales de los Estados Unidos, realmente tienes que mirar ese periodo. Dios mío, deberías hacerlo. Es un tema tremendo. Y lo que decidieron que harían conscientemente es formar una sociedad general en el gobierno federal y una sociedad subsidiaria general más pequeña en los estados. Pero luego, en las culturas locales de las formas reales de vida, y si miras la 10ª enmienda de nuevo y miras el documento de nuevo, encontrarás que eran conscientes de que necesitamos la sociedad, pero eso no significa que destruyamos culturas, sino que la sociedad une. En la cultura en general hay límites y están tratando de encontrar un equilibrio entre el gobierno federalista, los gobiernos estatales y los condados, las ciudades y la tierra. Estados Unidos es un país asombroso. Espero que en el problema le eches un vistazo y no puedo. Gracias. Y también sabes que estoy de acuerdo en que el periodo de fundación de Estados Unidos es increíble. Música. No creo que lo dirías de esa manera. La Declaración de Independencia es genial. Bueno, voy a hacer algunos otros comentarios decididos que supongo que sabes, como cuando estás teniendo estos debates, ¿dónde está la persona religiosa? Y entonces, la persona antirreligiosa es como un estereotipo de lo que son las opiniones de estas personas. No voy a. No soy un empirista, así que no creo que la observación sea la única fuente de conocimiento. Creo que todo es físico.
pero no me pidieron que hablara sobre esas cuestiones. Además, no creo que no haya beneficios en realidad. Hay beneficios para la religión y aquí hay algunos sustanciales. Creo que podría ser útil. Puede hacer que algunas personas sean más felices, puede aumentar la felicidad de las personas religiosas. Puede aumentar su esperanza de vida. Creo que ha habido estudios sobre esto, pero no conozco los datos. Pero, al mismo tiempo, cuesta mucho y creo que es plausible que, si tuvieras que sopesar el costo contra los beneficios, es algo realmente complicado. Pero es plausible que el costo de la ventana sea más alto y, principalmente porque si realmente frena el progreso intelectual, eso es enorme. Eso va a ser una parte enorme, un efecto enorme, así que, ha ralentizado el progreso intelectual en 100 años el curso de, ya sabes, los últimos 2 milenios. Ya sabes, eso es como millones de vidas. ¿Verdad? Muchos millones, entonces. ¿Qué más? Sí, y quiero decir que la pregunta no era así. La religión de validación es buena para ti personalmente, es buena para la sociedad. Y entonces, es plausible en el mundo, ni siquiera si es bueno para ti personalmente, está bien, eso es todo. Muchas gracias a todos. Realmente ha sido una velada maravillosa, un discurso genial y tremendo. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a tener una recepción en 1520 Euclidiana. Ves el mapa detrás de mí. Si sabes dónde está Chi Omega, es el paso subterráneo que pasa por debajo de Broadway. Desde la UMC estamos justo en ese camino, así que hay estacionamiento muy limitado. Allí sí sabes si alguno de ustedes es viajero. Pero por favor, únase a nosotros para esa recepción, tenemos vino y un discurso maravilloso. Esta noche. Si está interesado en saber más de lo que estamos haciendo aquí en el Instituto Equaines de la Iglesia Católica, puede registrarse para obtener más información sobre nuestras conferencias. Nuestra próxima conferencia se va el 6 de abril. Hablará el señor Andrew Thorne sobre los cristianos en Oriente Medio que sobreviven a ISIS y a la indiferencia global, nuevamente en nombre de Santo Tomás de Aquino. Y de todos nosotros aquí en el Centro Católico. Gracias por venir esta noche.